en su momento visto, ¿no? Entonces, a mí me interesa profundamente que podamos tratar de recrear eso para este grupo. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Yo tengo aquí una idea respecto de lo que... o sea, yo pretendía más bien enfocarme en Ricardo III, sí, por cosas que podemos ir avanzando y mezclando. Sí. ¿Ah? Yo tengo una guía aquí de trabajo porque no es fácil armar un discurso coherente sobre estas obras, porque estas obras, como Pedro muy bien sabe, son obras bastante anárquicas, a veces bien desarticuladas. Ricardo III en particular no es tan desarticulada como otras obras de Shakespeare, desarticuladas entre comillas, no estoy refiriendo que hay una mala estructura de trabajo en las obras de Shakespeare, sino que cuesta seguir el ritmo, sobre todo el ritmo de lectura de una obra de Shakespeare, más que el de una representación, porque en la representación las cosas están más bien cocinadas ya por un director y por un elenco. La Natalia a mí me pidió que yo les contara también un poco cómo llegué yo a esto de Shakespeare. Yo no tengo muy claro cómo llegué a Shakespeare, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Porque en mi casa siempre había un entorno relacionado con la literatura y con el teatro, pero nunca me dijeron, oye, lee esta obra de Shakespeare, ¿no? Había un libro, sin embargo, en mi casa de relatos acerca de las obras de Shakespeare, donde se contaban las obras, ¿no? Que era un libro más bien para niños, ¿no? Con ilustraciones muy antiguas, anticuadas también, ¿no? Y tenían, era gordo, así grande ese libro, y yo me acuerdo de haberlo leído, pero no me acuerdo ni qué edad tenía cuando leí ese libro. Al comienzo mi relación con Shakespeare fue bastante frustrante, porque yo era bien chico cuando se estrenó la película Romeo y Julieta de Zeffirelli. ¿Ya? Y mis hermanos mayores, yo tengo hermanos harto mayores, partieron a verla, llegaron fascinados por la película, porque además era una película que de alguna manera reflejaba esta revolución de las flores de ese tiempo, ¿no? Con los protagonistas jóvenes, de pelo largo, ¿no? Entonces había todo un entorno y yo me moría de ganas de ir a verla y obviamente no podía ir a verla. Posteriormente, en los tiempos de la Unidad Popular, estrenaron aquí, con muchos años de retraso, el Hamlet ruso. Y ese Hamlet ruso tampoco pude ir a verlo porque yo no tenía 14 años. Y mi papá intentó llevarme a verla, ¿ya? Y no lo dejaron. Dijo, entre usted caballero, pero su hijo se queda afuera, ¿eh? Y después tuve otra frustración con Shakespeare encima porque estrenaron el Macbeth de Polanski y yo partí con mi hermana mayor y tampoco me dejaron entrar. Pura frustración. A pesar de eso yo seguí adelante con el tema. Mi papá me regaló posteriormente una versión completa traducida al español muy buena de Romeo y Julieta, que fue el primer libro de Shakespeare que yo leí. Y ahí partió como la cosa más segura, de leer. No pude parar de leer nunca más a Shakespeare hasta el día de hoy, no puedo parar de leer a Shakespeare y creo que no lo voy a terminar de hacer nunca. Ahora, pretender que uno sabe de Shakespeare, uno conoce algunas cosas y seguramente conocerá más que las personas que no han leído nunca Shakespeare. Pero es un pozo sin fondo. Es como hablar de todo, hablar de Shakespeare. Además de que parece que haber escrito todo. Y de todo. Y mejor que todo. Y mejor que todo. Para mí, yo creo que lo principal es que el valor de Shakespeare, como primera cosa, radica en esta profunda comprensión de la naturaleza del hombre. Dominaba a tal nivel el material que tenía a su disposición que cualquier leyenda, cualquier historia antigua se convertía en cierta medida como en la representación de un estado de ánimo, de emoción y un estado de vida que las personas teníamos que vivir en algún minuto. Yo siento que Shakespeare en general a veces despedaza al lector con sus ejemplos de sufrimiento y amor, porque parecen confirmar tanto los miedos como las esperanzas, como las alegrías que uno va acumulando desde la infancia, en lo que va a significar su propia vida. Y por eso siento que lleva al lector prácticamente sin misericordia por una
exploración de su relación con el dolor, con las personas, de la historia personal, y de los problemas fundamentales que son sentir o no sentir. Creo que ahí como que está el meollo, o sea, es lo que yo he podido dilucidar. Yo siento que es muy diferente vivir la vida sin Shakespeare que con él, y que su presencia en cierta medida te aventura por caminos que no fácilmente uno tomaría si lleva una vida sin leer a Shakespeare. Un libre pensador tiene que leer a Shakespeare, pienso yo. Shakespeare no es una persona conservadora, jamás es una persona conservadora. Es poco conservador tanto como plantea sus personajes, como también en el juicio que él tiene sobre los personajes. Tanto en el juicio sobre los personajes bondadosos, como de los cómicos, como de los trágicos. Siento que en Shakespeare vibra un amor profundo por la vida, que no hay estructura posible para someterlo a una estructura, que lo que domina en sus personajes y en sus obras en general es la anarquía, y es así como él entiende este mundo de relaciones turbulentas en las que nosotros estamos metidos. Aunque uno lleve una vida apacible, finalmente encontrará un momento turbulento en su vida. Y por eso también estas relaciones apasionadas que tienen los actores que representan las obras de Shakespeare con Shakespeare y con sus personajes. Siento que los directores, Pedro podrá decirlo, buscan y buscan la forma de representarlo, y los actores repasan una y otra vez sus líneas, a veces no sabiendo para dónde los conducen. Personajes anárquicos, incluso en personajes que aparentemente son ejemplos de vulnerabilidad y de pureza. Por ejemplo, Desdémona de Otelo. Desdémona de Otelo podría parecernos una mujer convencional a partir del segundo acto de la obra, pero en el primer acto de la obra ella se escapa con un negro y deja al papá. No es un personaje convencional. Cuando uno escucha, yo entrevisté hace unos años atrás a Dominique Trumbull, que fue el director del Globe hasta ahora, el 23 de abril del año 2016. Él escribió un libro que se llamaba Will y yo, y al leer esas páginas y conversar con él, uno después se pregunta si uno podrá descubrir verdaderamente no a Shakespeare, y si no será que esta cosa por Shakespeare la trae a uno en los genes, en la estructura como primordial primera de uno. Es una cosa rara eso. Trumbull dice que todo el mundo en cierta medida es heredero de Shakespeare, de una u otra forma, y que él ocupa el paisaje completo. Él dice además que el arte de Shakespeare lo aprendió en las peleas con su hermana. Yo creo que aprendí bastante en las peleas con mi hermano de Shakespeare. Y propone también que una casa siempre parece segura cuando en la casa están las obras de Shakespeare. Y esto también me remite a mi memoria, porque antes de yo haber escuchado a Trumbull decir eso, cuando yo me fui de la casa de mi mamá, yo necesité llevarme las obras completas de Shakespeare para mi casa. Era como que si ahí en esas obras estaba toda esa vida, había una cierta seguridad para mí teniendo esas obras ahí, y también para las personas que llegaron a mi casa. Como que siento que uno se comprende y comprende al resto si lee y relee las obras de Shakespeare. Bueno, una de las máximas reglas que dice Trumbull que valen la pena tener en cuenta para interpretar a Shakespeare es que no hay que pensar en Shakespeare como un autor solamente racional. Tantos milenios. Bueno, él dice que no hay ninguna contradicción entre la razón y el amor, y que tenemos que trabajar juntos razón y amor para poder entender a Shakespeare. La pregunta es, ¿para qué es la razón si no nos conduce al amor? Que es algo también presente en las obras de Shakespeare y que es uno de los ejes centrales de sus sonetos. ¿Ya? Para muchos, los sonetos de Shakespeare son la obra más importante de Shakespeare, ¿no? Pero eso es uno de los ejes centrales, ¿no?, de los sonetos. Bien, después
después, otro punto, que es algo que a mí me interesa, yo también siento que es necesario una suerte de naufragio en algún momento de la vida, en la vida pública, personal, artística, para acceder a Shakespeare. Del mismo modo que es necesario conocer a las personas o el mundo para entender a Shakespeare, para poder representarlo, creo que solo se pueden contar estas historias habiendo sufrido un poco. Yo creo que esto es carne también en todas las personas que se hacen parte de las artes escénicas, ¿no? Y creo que no es solamente algo que es necesario para Shakespeare, pero sí para Shakespeare es fundamental, ¿no? ¿Qué le pide Dromgoole a sus artistas a la hora de representar a Shakespeare? Él dice: el público debe exigir a sus actores emoción, vida, honestidad, vida, humor, vida y terror y vida. Cualquier actor sensible, además, sabe que la velocidad en la cual un momento de arrogancia sobre el escenario, por ejemplo, puede ser seguido de un momento de desastre. Eso también, el control a la hora de interpretar. En un instante uno cree que es el dios del sexo, de las artes escénicas, se cree inteligente, elegantísimo, y después no puede dar un paso o descorchar una botella. Las exigencias mínimas, eso sí, para un actor shakespeariano son una voz con fuerza, presencia apacible y Dromgoole agrega muchas cicatrices. Yo creo que esto es necesario, o sea, creo que es una manera de también empezar a abordar este Ricardo III. Bueno, Ricardo III, así mínimamente en forma histórica, nació en 1452 y se murió en 1485, vivió apenas 33 años, fue rey solamente 2 años. Y supuso el fin, por cierto, de la era de los Plantagenet, como de la Guerra de las Dos Rosas y el advenimiento de la familia Tudor. Bueno, en las primeras líneas de esta obra, Ricardo se refiere a acontecimientos que Shakespeare relata en sus 3 obras anteriores de Enrique VI. Enrique VI 1, 2, 3. Y que se suponía además que el público debía conocer. Ahora, no hay ninguna seguridad real que el público de la época de Shakespeare hubiera visto alguna representación de Ricardo III. Ricardo III se supone que se escribió entre 1591 y 1592, pero recién la primera representación que está asegurada y acreditada es de 1633. O sea, 16 años, 17 años después de la muerte de Shakespeare. Las obras sobre Enrique VI relatan esta agotadora guerra civil por el trono de Inglaterra que se reducía a la contienda entre 2 familias, ¿no? La casa de York y la casa de Lancaster, ¿no? Esta guerra civil es conocida como la Guerra de las Dos Rosas, las rosas blancas y las rosas rojas, que simbolizaban respectivamente a la casa de York y de Lancaster. Al lado de Ricardo, la casa de York finalmente gana, y el hermano mayor de Ricardo, Eduardo, es coronado como rey Eduardo IV. Este conocimiento de la reciente guerra civil ayuda a comprender esas primeras palabras que dice Ricardo al abrir la obra. Dice: ahora el invierno de nuestra desventura se ha tornado un verano radiante y las nubes que acechaban nuestra casa quedaron enterradas en las profundidades del mar. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que lamenta que la guerra se haya terminado. ¿Ya? El hermano de Ricardo, Eduardo, es el hijo de York, ¿no? Que ha traído este verano radiante al reino, y el invierno de nuestra desventura de Ricardo es esta recién finalizada guerra civil. La casa es la casa de York, a la que pertenecen entonces tanto él como sus hermanos Eduardo y Clarence. El discurso de apertura, este discurso eterno de apertura de Ricardo, implica importantes elementos respecto del carácter de Ricardo. Él dice que debido a que no puede ser feliz, en parte porque siente que no puede tener éxito sexual con las mujeres, esa es la justificación de él, ha decidido arruinar estos tiempos de prosperidad y hacer de todos los demás seres que lo rodean unos seres desgraciados. Dice:
Pues bien, ya que no puedo actuar como un amante, para matar el tedio de estos tiempos galantes, he decidido actuar como un villano y abominar de los huecos placeres de moda. La primera pregunta, ¿es un villano o va a actuar como un villano? El discurso de apertura es, ya el invierno de nuestra desventura, no lo voy a leer entero, ¿eh? Se ha transformado en un glorioso estío por este sol de George, su hermano, y todas las nubes que pesaban sobre nuestra casa yacen sepultas en las hondas entrañas del océano. El duro rostro del guerrero lleva pulidas las arrugas de su frente y ahora, en vez de montar los caparazonados corceles para espantar el ánimo de los feroces enemigos, hace ágiles cabriolas en las habitaciones de las damas, entregándose al deleite de su lascivo laúd. Vaya yo en estos tiempos afeminados de paz tranquila, no hallo delicia en que pasar el tiempo a no ser espiar mi sombra al sol, y hago glosas sobre mi propia deformidad. Y así, ya que no pueda mostrarme como un amante para entretener estos bellos días de galantería, he determinado portarme como un villano y odiar los frívolos placeres de estos tiempos. He urdido complots, inducciones peligrosas, he valido de absurdas profecías, libelos y sueños para crear un odio mortal entre mi hermano Clarence y el monarca. Prosigue contándonos cómo ha comenzado a esparcir rumores que harán que el rey Eduardo sospeche de Clarence, su hermano, y lo va a mandar a matar. Pero Ricardo no es realmente un ser tan simple y directo, como lo implica esta descripción que él hace de sí mismo. Los verdaderos motivos para estas malvadas manipulaciones siguen siendo, en cierta medida, un misterio. Él en su monólogo habla primero de la amargura que siente por su deformidad. Ricardo es jorobado y aparentemente tiene algo mal en uno de sus brazos, ¿no? Pero la acción posterior de la obra, contradiciendo estas propias palabras de Ricardo, va a demostrar que Ricardo es muy activo físicamente, en particular para la guerra. Es un gran guerrero, un gran peleador, ¿no? Y de hecho, más adelante, contradiciendo también nuevamente las palabras de este monólogo, vamos a darnos cuenta que tiene mucho éxito en la seducción de las mujeres, ¿no? Y que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Esta amargura por su deformidad tampoco explica totalmente esta necesidad que él tiene por convertirse en rey, tampoco su ansia de poder, de modo alguno. Por esta razón, tal vez no nos parezca Ricardo una personalidad lo suficientemente coherente y realista. Yo siento que hay un interés especial de Shakespeare por hacer que esto sea así. La personalidad de Ricardo III no es una personalidad que uno pueda seguir en línea recta. Y al mismo tiempo, pareciera que el dramaturgo incluso quiere decirle al público, ojo, aquí de qué estamos hablando, de este ser histórico, del personaje que yo creé, o del personaje que quieren otros del que yo hable. Hay una duda al leer el texto de Shakespeare, porque el personaje definitivamente no es un personaje coherente. Por otra parte, para el público de Shakespeare, Ricardo habría sido una fuerte reminiscencia de un personaje bidimensional que ellos conocían muy bien a partir de los autos sacramentales que se representaban en esa época en Inglaterra, que es el personaje del vicio, ¿no? Un personaje bidimensional, muy maqueteado, que estaba destinado a ilustrar este lado perverso del hombre en lugar de representar un retrato propiamente realista, con luces y sombras sobre un personaje. De hecho, Ricardo se compara directamente con el personaje del vicio, y lo hace en un momento muy especial, en una conversación con uno de los príncipes niños a los que en la obra manda matar. El príncipe dice: la torre es el lugar que menos me gusta de todos. ¿Fue Julio César quien la construyó, milord? Gloucester, porque así se llama Gloucester en toda la primera, Ricardo en toda la primera parte de la obra, las primeras partes de la obra. Gloucester responde: fue quien la comenzó, mi gracioso señor. Las edades siguientes la terminaron.
Y el príncipe le dice, ¿es un hecho histórico ese o solo una leyenda que nos han transmitido las generaciones? Un hecho histórico, mi señor. El príncipe replica, después vamos a ver, estos niños son unos personajes inteligentes en la obra de Shakespeare. ¿Ah? No son personajes tontos, ¿ah? ¿Ah? Ni tampoco tan ingenuos. El príncipe le responde, pero suponed, mi lord, que no estuviese registrado. A mi parecer, estas verdades debieran vivir de edad en edad, como herencia transmitida a todas las generaciones hasta la consumación de los siglos. Y Ricardo le responde, pero en aparte, tan joven y tan discreto, dicen que nunca alcanzan larga vida. Ahí ya le advierte al público que va a matar a los niños, ¿verdad? ¿Qué dices, tío? Le dice el príncipe. Decía que la fama vive mucho tiempo sin el auxilio de los caracteres. Y aparte otra vez, dice, así como el tradicional vicio, yo moralizo, vicio con B mayúscula, como nombre propio, yo moralizo con palabras de doble sentido. Cuando esas palabras se las considera junto con otros enormes soliloquios como ese, alguna vez se ha cortejado de esta forma a una mujer, que algunos traducen como así se ha hecho el amor alguna vez a una mujer, o mi conciencia tiene 1000 lenguas separadas, ¿no? Que está más adelante en la obra. Ricardo trasciende, por cierto, con creces el arquetipo del vicio que Shakespeare utiliza como marco de referencia inicial. Impide que Ricardo sea la caricatura que pudo haber sido en manos menos hábiles. Ricardo es un personaje psicológicamente tan complejo como Hamlet o como Macbeth. Le falta así el patetismo trágico que tienen estos últimos, sobre todo el patetismo trágico de Hamlet. Mientras Ricardo se pasea por el escenario sirviendo como su propio coro, él se autocomenta sus acciones y las acciones de los otros. Es una especie de coro griego de sí mismo, Ricardo III. No podemos sentirnos sino seducidos por la audacia de este personaje y por su carisma. Esto también es muy importante. Para cuando Ricardo termina este monólogo inicial, ya estamos muy conscientes de cómo es el personaje que Shakespeare ha creado. Es descaradamente malvado, pero es un personaje que nos atrapa, que nos conquista también. Ese monólogo de apertura nos demuestra que es un orador magistral. Su discurso está lleno de sorprendentes imágenes y metáforas, pero lo más importante es que este discurso nos muestra la manera engañosa como Ricardo interactúa con el mundo. Ricardo tiene una personalidad cuando habla solo, pero apenas entra cualquier otra persona al escenario, cambia de actitud. De hecho, miente y manipula de un modo tan convincente que hasta el público le cree. Hasta creeríamos incluso la simpatía y el amor que siente por su hermano Clarence, al que va a mandar a matar. Esta notable habilidad de Ricardo para representarse a sí mismo ha intrigado a generaciones de actores y de directores. El propio personaje de Ricardo es un gran actor. Él está actuando constantemente, interpretando un papel, a veces para sí mismo y a veces para los otros personajes en escena, no solamente para el público. Por último, esta escena hace alusión a la complicada red de planes y alianzas que se vuelve aún más compleja en el transcurso de la obra. En el plan de Ricardo contra su hermano Clarence, vemos el primer resultado concreto de sus diseños, ¿no es verdad? Vemos también esto mismo en este intercambio simétrico de nobles que entran y salen de la Torre de Londres, que debe haber sido un lugar muy fugaz para la corte. La gente de ahí entra, sale, vuelve a salir, vuelve a entrar, a veces no sale más. Es un lugar muy especial, todo podía suceder llegando a la torre, y también todo puede suceder llegando a Ricardo III. Cualquier cosa, hay una especie de paralelo oculto
entre lo que pasa en la Torre de Londres con la gente que entra y sale, como lo que pasa con Ricardo y los personajes con los que se encuentra. Nunca se sabe en qué va a terminar una conversación entre un coprotagónico con el personaje central de esta obra. Una parte, el nacimiento de la dinastía Tudor. Ricardo III dramatiza, como les decía, un punto de inflexión en la historia de Inglaterra, que es el fin de la Guerra de las Rosas y el ascenso al poder de la dinastía Tudor, en la figura de Enrique VII, que en la obra se llama Richmond. Los Tudor seguían gobernando en Inglaterra en la época de Shakespeare. La reina Isabel I, gran reina de Inglaterra, estaba en el trono cuando Shakespeare escribió Ricardo III. Ella era una Tudor. Como dramaturgo en esta Inglaterra del siglo XVI, ¿qué podía hacer Shakespeare? Tenía que cortejar a los que estaban en el poder, sin duda. Ellos podían lanzar su carrera al estrellato o sencillamente pisotearla, deshacerla. Debido a eso, la representación de Shakespeare de Ricardo III como un villano odioso, vil, estaba en parte diseñada para llevar adelante esta ascensión de Enrique VII al final de la obra. Enrique derrotó a Ricardo y mientras peor se ve a Ricardo, mejor se va a ver Enrique. Y mejor se van a ver los Tudor que están ahora en el gobierno. Si Shakespeare hubiera retratado a Ricardo como un héroe, Enrique habría sido calificado como un villano, y Shakespeare habría caído en desgracia ante la reina Isabel. Así de simple. Naturalmente, estas consideraciones políticas no son de ninguna manera el foco principal de la obra. La exploración de Shakespeare de la patología del mal que intenta hacer aquí trasciende el tema político y también trasciende la mera propaganda en favor de los Tudor, ¿verdad? Aun cuando él se da espacio en la obra para hablar también respecto de la propaganda, que es algo que vamos a tocar en un poquito más adelante. Así todo, es importante darse cuenta que esta historia que relata Shakespeare estaba todavía muy viva en la gente de su tiempo. Por eso sería tan importante saber si esta obra efectivamente se representó en tiempos de Shakespeare. El dato que hay fidedigno es que las representaciones partieron en 1633. La publicación de la primera vez que fue después de muerto Shakespeare. Entonces, Shakespeare colaboró, sin duda, en la leyenda negra respecto de Ricardo III. No podemos decir en absoluto que él haya sido un ángel, no. Pero hay muchas dudas respecto de lo que él hizo o no hizo. Aún aceptando todos los crímenes, los historiadores han destacado muchas cosas respecto de la actuación del rey en sus breves años de reinado, fueron 2 años. Miren las cosas que hizo Ricardo. Hizo un sistema de justicia gratuita para los pobres, junto con el procedimiento de libertad bajo fianza para los acusados de delitos comunes. Además, liberalizó la venta de libros, era preocupado de la cultura. Y estableció el inglés como idioma oficial en los tribunales. Hasta ese tiempo se ocupaba el francés. Ustedes vean. O sea, no era un rey pusilánime, ¿no? Ahora, malo era. Como todo lo de la época, De todo lo actual. Como todo. Incluso hay quienes piensan que hay muchos estudios sobre el tema de los niños en la torre. Sí. Muchos estudios, y lo cierto es que no hay ninguna seguridad que hayan sido asesinados por Ricardo III. Incluso algunos sospechan de Enrique VII, que fue quien lo sucedió. Pero el hecho es que los niños se murieron. Encontraron de hecho los restos de los niños, de 2 niños escondidos en un baúl, en una escalinata, en la torre, muchos años después. Fueron asesinados los niños. ¿Sí? Bueno, estas 3 partes de Enrique VI que preceden la historia de Ricardo cuentan una historia emocionante, pero son en realidad unas historias que no tienen mucho que ver con la forma que va a tomar Shakespeare después, ¿no? Él todavía no había alcanzado
en las tres partes de Enrique VI, su plenitud como poeta y como dramaturgo. Por supuesto son obras maravillosas, ¿eh? No estoy diciendo que no lo sean las tres obras relacionadas con Enrique VI. Pero en Ricardo III ya tenemos mucho más. Quizás más que con cualquier otra obra de Shakespeare, el público de Ricardo III experimenta una relación ambigua y sumamente cambiable con el personaje principal. Ricardo es claramente un villano, declara abiertamente en el primer monólogo que no piensa detenerse ante nada, y que él va a cumplir con sus nefastos propósitos, así se venga bajo el mundo. Pero a pesar de su abierta adhesión al mal, es un personaje fascinante, que durante gran parte de la obra es muy probable que simpaticemos con él, y nos riamos a veces con él, con sus maldades y con las cosas que hace, ¿no? Que nos impresione. De esta manera, esta relación de Ricardo con el público viene a imitar y a reproducir la relación que tiene el propio Ricardo con los personajes de la obra, ¿no? Eso hace el personaje tan tremendamente poderoso, en el sentido de la fuerza de su personalidad, ¿no? Incluso un personaje como Lady Diana, que va a ser su reina, que tiene conocimiento explícito de su maldad. Imagínense, ella ha matado a su suegro y a su marido, Ricardo, pero se dejan seducir por este juego de palabras de Ricardo. Es hábil la argumentación y es muy hábil en la búsqueda incesante de cómo satisfacer estos deseos egocéntricos. Miren, Ana dice, horrible demonio cuando se encuentra. Ana, además, es una escena muy rara esa. Lady Ana sale a pasear como con el féretro de su marido. Uno no sabe para dónde va con él, pero el asunto que hay gente que piensa que Shakespeare puso eso ahí porque Lady Diana, estando en una situación de demérito en esa corte, porque ella era descendiente de los perdedores, o sea, estaba vinculada a los perdedores, como que quiso ir al encuentro de Ricardo III. ¿Y qué mejor manera de ir al encuentro de Ricardo que partir con el cadáver del marido? Bueno, además cuando se encuentra con Ricardo en escena, le dice a los que llevan que bajen el ataúd, que lo pongan en tierra. O sea, como para facilitar el encuentro. Ahora, las primeras palabras de Ana son brutales en contra de él. Pero ya vemos después lo que pasa. Dice, horrible demonio, en nombre de Dios, vete y no nos conturbes más. Porque has hecho tu infierno de esta dichosa tierra, llenándola de imprecaciones y gritos de maldición. Si gozas al contemplar tus viles acciones, ve aquí el modelo de tus carnicerías. Las heridas de Enrique muerto, le muestran muerto, abren sus bocas congeladas y sangran otra vez. Avergüénzate, montón de deformidades. Porque es tu presencia la que hace exhalar la sangre de esas venas vacías y heladas, donde mi sangre queda ya. Él le dice, carepalo, le dice, señora, ¿ignoráis las reglas de la caridad que exigen devolver bien por mal y bendecir a los que nos maldicen? Y ella replica, villano, tú no conoces leyes divinas ni humanas porque no existe bestia tan feroz que no sienta alguna piedad. Yo no siento ninguna, dice al tiro Ricardo. Oh, asombro, dice ella, el diablo diciendo la verdad. Bueno, después él, además de una manera muy frontal, le dice que él va a hacer de su cama un refugio. Piense, usted ha matado al suegro y al marido y le dice que se va a ir a acostar con ella, que la va a tener de mujer. Bueno, uno dice aquí, esto va a terminar mal, ella lo va a mandar a la punta del cerro. No, finalmente no. Ella le da esperanza y le recibe un anillo. Y le dice que recibir no es conceder. Vamos a ver esa escena de Lady Diana, de la película de... ¿Qué hora? Sí, que viene ahora. Es la escena 12. No sabía hacerlo. Ah, ya aprendí ya. ¿La aprendiste ya? Sí. El asistente más el apuntador Largos y fascinantes monólogos de Ricardo.
y los diálogos con sus personajes en los que esboza sus planes, perpetra sus planes y confiesa alegremente todos sus malos pensamientos son fundamentales para la experiencia del público con Shakespeare y con Ricardo en particular. Él utiliza, el autor, brillantemente estos monólogos para controlar la impresión del público sobre el personaje protagónico, permitiendo que además un protagonista manipulador como es, seduzca al público, ¿no? Esto Tiene que ser muy buen actor también. tiene que ser buen actor, si no una lata. Claro. No, pero si no, o sea, hay que partir de esa base. Cualquier mal actor haciendo Ricardo no pasa de la primera línea. Lo abucháis, lo abucháis. Fuera. Go sí, out. fuera. Entonces, pero Shakespeare facilita que se simpatice con Ricardo. Claro. Y en eso también hay una opción, ¿verdad? Hay una opción encubierta. Porque obviamente él está hablando ante un entorno que es adversario de Ricardo III. Políticamente no le convenía. Además, pronto es obvio que Ricardo utiliza su deformidad como una herramienta para obtener la compasión de los demás, pero no es ahí donde radica la maldad. Nuevamente Shakespeare aquí pone como la primera semilla de lo que después va a explorar en un personaje como Iago. El Iago de Otelo, en buenas cuentas, él mismo dice, Iago, que sus células estructurales están formadas por la maldad. Los átomos de la maldad son los que me configuraron. Hay algo de eso también en Ricardo. No es ni su cuerpo deforme, ni esta supuesta no condición de amante, ni esta postergación dentro de la corte lo que lo tiene así. Es un gran embaucador además y todos caen como moscas y eso hay que saberlo. Hay otro ejemplo que es muy claro en el que nuevamente él conquista al público y a la vez intenta conquistar a un personaje. Le cuesta más en este caso, pero las frases son muy decidoras. Dice, así fracasa, mire lo que dice, como que él está arrepentido, así fracasa en mi peligrosa lucha contra mis enemigos, en armas, cómo deseo reparar mis faltas y arrepentirme. Que yo mismo a mí mismo me confunda, que el cielo y la suerte me nieguen horas felices. Esto para convencer a la reina Isabel de que posteriormente a la muerte de Ana le dé la mano de su hija Isabel. Finalmente la hija de la reina Isabel, que era la mujer de Eduardo IV en la obra, va a ser la mujer que se case con Enrique VII, y va a ser la madre de el nunca bien ponderado Enrique VIII. Bueno, el crimen más famoso de Ricardo sin duda es el de los niños en la torre. Durante siglos, tras la muerte de Eduardo IV, el destino de los príncipes fue un misterio. Se especulaba que Ricardo los había mandado matar, que habían pasado toda su vida encerrados en la torre, que habían muerto ancianos en la torre, que después los habían mandado al exilio y que habían muerto en la pobreza, miles de historias. También se escribió que habían sido muertos y enterrados en una escalinata de la Torre Blanca, de la Torre de Londres. Muchos años después, en 1674, unas personas que estaban trabajando en la Torre de Londres descubrieron dos pequeños esqueletos que estaban ocultos en un cofre enterrado en esa escalinata de la torre. Como los restos eran aproximadamente del siglo XV, fueron la mejor evidencia que eran los hijos de Eduardo IV que habían sido asesinados ahí. Pero como les decía, muchos sospechan de Enrique VII. No podemos saber. Debido a que la historia de los príncipes era tan conocida, era fundamental que Ricardo III, la obra, convirtiera a los príncipes en unas figuras que tuvieran algún interés, que fueran memorables, que se encariñara también el público con ellos, a pesar de su juventud y que sus roles no fueran demasiado desarrollados en el transcurso de la obra. Debido a esto, Shakespeare crea a unos príncipes que son sumamente inteligentes, son casi los únicos personajes de la obra que en los mínimos momentos que tienen de encuentro con Ricardo se dan cuenta del tipo de persona que es. Como que la inocencia absoluta de los niños les permite acceder al lado más perverso y conocerlo. De hecho,
se lo hacen saber en más de una oportunidad durante la obra los niños a este tío que los va a mandar a la muerte. Los niños son carismáticos y también superan a Ricardo en los juegos de palabras. Le ganan en la discusión, en las discusiones mínimas que tienen, pero les ganan. De hecho, Ricardo dice, mira, es bien inteligente este niño, no va a durar mucho porque los inteligentes se mueren temprano. Pero no sabe a veces cómo responderle a los niños. Son completamente indefensos, eso sí, que no van a tener nada que hacer contra este personaje. El niño inteligente no alcanza a superar la maldad del personaje que quiere actuar sobre él, ¿no? ¿Verdad? Shakespeare crea la sensación de que de haber vivido los príncipes habrían sido unos enemigos importantes para Ricardo, no tanto a lo mejor por la fuerza, el poder, sino por la inteligencia. Interesante lo que se ve aquí en la película de Laurence Olivier, que no sé si ustedes han visto, porque el director pone atención en algo que no está en la obra, que es que el hermano mayor, cuando su hermano menor, son muy chicos ambos, ¿no? Pongámosle 12 y 9 años, no sé, cuando el hermano mayor ve que su hermano viene a su encuentro, él se sube al trono porque quiere que su hermano menor se dé cuenta de que él es el rey, ¿no? Sin embargo, después viene una relación fraterna entre ellos y se produce esta escena terrible con Ricardo cuando los manda a la torre. Vamos a ver esta. Tengo que bajar. Esta es la primera de la segunda línea. En el buscando. Es que está apagado, güey. Cuidado, que van pasando aquí. ¿Quieren una galletita para acompañar? No, mucha galletita. Es que me hicieron apagar. No tengo agua. Bueno, en la película está buscando a Ricardo III de Al Pacino, entrevistan mínimamente a Laurence Olivier. Y él dice que las escenas más complicadas de Ricardo III son las escenas de las mujeres, de hacer, porque en verdad son unas discusiones a veces muy largas entre ellas y se acusan de una cosa y de otra, y a veces como que apartan del foco central del drama, ¿no? Esto es bien habitual realmente en las obras históricas de Shakespeare. Prácticamente en todas ocurre lo mismo. Los personajes protagónicos son los hombres, las mujeres tienen papel menor. Y cuando entran a escena siempre generan a ver de qué estamos hablando en la gente o en el lector, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Un personaje que es muy interesante aquí, aparte del de Lady Anna, es el de la Reina Margarita. Curiosamente, el personaje de la Reina Margarita, que es un personaje que proviene además de la saga de Enrique VI, porque es la mujer de Enrique VI, ¿no? Es un personaje que Laurence Olivier saca de su película, no existe en la película de Laurence Olivier La Reina Margarita. Si bien tiene un rol bastante menor en la trama de la obra, principalmente rondando alrededor del castillo y de la gente que vive ahí con sus maldiciones, es uno de los personajes más memorables de Ricardo III. Esta rabia impotente y abrumadora que ella dirige a Ricardo y su familia representa en buenas cuentas la rabia que siente todo el entorno respecto de Ricardo. Hay algunos directores que optan por hacerla al filo de la locura, como es el caso de Al Pacino aquí, a Margarita. De hecho, las maldiciones que le dirige a la familia real y al propio Ricardo están entre las más sorprendentes que ha escrito Shakespeare. Prefiguran y determinan muchas otras maldiciones posteriores de las obras de Shakespeare, entre otras las maldiciones que caen sobre Lady Macbeth. Su lección a Isabel y a la princesa Ana también sobre cómo maldecir, pues les dice, ustedes tienen que aprender de mí cómo maldecir. Da una idea que es bastante sobrecogedora respecto
de la psicología de la victimización que hay detrás de la maldición, ¿no? La gente que se victimiza muchas veces maldice al objeto de su odio, ¿no? Y a través de eso tanto se libera de sus angustias, ¿no? Se alivia de sus angustias, como también se transforma en una persona digna de compasión ante el entorno, ¿no? Esto Shakespeare lo hace muchas veces en sus obras, no solamente con la reina Margarita. Como esposa del muerto y derrotado rey Enrique VI, Margarita además era una reina importante, no era como las reinas de Ricardo II, como Lady Ana o como la reina Isabel, no. La reina Margarita es una reina importante, una reina a la que cuesta someter. De hecho, los enemigos de Enrique VI le tenían más miedo a ella que al rey. Ella era la fuerte ahí. Además, Margarita representa la difícil situación de una mujer en la época, ¿no? Mujer que en el caso de ella ha tenido un aura de poder y que después se convierte en nada, ¿no? Lo normal era que las mujeres de la época fueran prácticamente nada, ¿no? Entonces, como vemos en el caso de otra mujer de la nobleza que es Lady Ana, que no puede consigo misma ni con su situación y es capaz de ceder a estos niveles, ¿no? Ante las pretensiones del malvado de esta película, ¿no? Además, sin un marido que le conceda estatus y seguridad, Margarita se ve reducida a depender de la caridad de esta nueva familia real, ¿no? Es un personaje unidimensional, sí, ¿no? Porque generalmente lo que podemos rescatar de ella es la rabia y la pena, ¿no? Pero es fundamental para la obra por el simple foco de tormento que ella aporta a este mundo que rodea al mal irresistible de Ricardo, ¿no? Es un mal irresistible el de Ricardo. Solo los niños desde la inocencia o esta mujer al borde de la locura son capaces de enfrentarse a ese mal de una manera absoluta, ¿eh? En cierta medida. Y Ricardo lo sabe, ¿eh? Como lo sabe también con los niños, ¿eh? La primera palabra de Gloucester, de nuestro Ricardo, cuando aparece la reina Margarita, le dice: espantable bruja arrugada, ¿qué vienes a hacer ante mi vista? Y ella le responde: y me iba a olvidar de ti. Atrás, perro, forzoso te será oírme. Si el cielo te reserva calamidades tan horribles que sobrepujen a las que imploro para ti, que las retenga hasta que maduren tus pecados y arroje entonces sobre ti su indignación, perturbador de la paz del mísero universo. Que el gusano de la conciencia roa sin descanso en tu alma. Que mientras vivas, tus amigos te sean sospechosos de traidores y tengas a los traidores más pérfidos por tus mejores amigos. Que jamás cierre el sueño tus aviesos ojos, a no ser para que una horrorosa pesadilla te espante con un infierno de horrendos demonios. Desfigurado por el espíritu del mal, aborto, cerdo, devastador, sellado al nacer para esclavo de la naturaleza e hijo del Averno. Mire las cosas que le dice, puras lindeces. Oprobio del vientre presado de tu madre, engendro aborrecido de los riñones de tu padre, andrajo del honor, te detesto, le dice. Y Ricardo le dice: pero Margarita. Y la Margarita le responde: Ricardo. Y él le dice: ¿qué? No te he llamado, perdón te pido. Entonces pensé que me habías llamado con todos esos odiosos nombres. Y ella le dice: sí, a ti fue, pero no esperaba respuesta de ti. Déjame acabar mis maldiciones. Y después la reina va sobre la otra reina, que está ahí mirando impávido. Le dice: pobre esbozo de reina, vano alarde de mi esplendor. ¿A qué verter azúcar sobre esta ventruda araña cuya tela mortal te envuelve por todas partes? Loca, le dice, estás afilando el cuchillo que ha de matarte. Día llegará en que implores mi ayuda para maldecir contigo a este ponzoñoso reptil jorobado. Vamos a ver a la reina Margarita. Te puede servir Pablo, estudia bien el texto. En esta escena que vimos, Shakespeare hace dos cosas que podrían haber sido bastante irritantes para la gente de la dinastía Tudor. Primero, pone a los gobernantes en una situación de manipulación absoluta
diciendo que el pueblo es bastante estúpido, pero al mismo tiempo que los conspiradores tienen una inteligencia feroz para manejar a su amaño como títeres a la gente común. Eso por una parte. Y después hace otra cosa que pudo haberle costado la vida, si es que alguien lo hubiera malentendido, que es hablar de la bastardía de los hijos del rey gobernante, porque la reina gobernante había sido acusada de bastarda, ¿no? De hecho, le costó llegar al trono a Isabel I precisamente por ser considerada bastarda por mucha gente, ¿no? Era hija de Ana Bolena, con Enrique VIII. Bueno, un tema secundario interesante en Ricardo III es el poder del lenguaje, ¿no? O la importancia del lenguaje para alcanzar el poder político. En este caso es importante. No siempre en las obras de Shakespeare el lenguaje es importante para alcanzar el poder, ¿no? En este caso sí. Macbeth, por ejemplo, accede al poder vía la fuerza, nada más. Aquí Ricardo usa la fuerza, la maldad, pero también el lenguaje. Es su arma fundamental, creo yo. Para una obra de teatro supuestamente basada en un hecho histórico como este, Ricardo III involucra un extraordinario número de elementos sobrenaturales, ¿no? Algunos de esos elementos son las maldiciones proféticas de la reina Margarita, ¿no? Los sueños proféticos de Clarence también, soñó que se moría en un barco y moría ahogado y después termina siendo asesinado en un tonel de vino nauseabundo, como dice él, vino nauseabundo. Las acusaciones de brujería que hace Ricardo a la reina Isabel y a Lady Shore, ¿no? Y las continuas asociaciones de Ricardo con diablos, demonios y cosas por el estilo. Él mismo hace una comparación de su propia naturaleza con la de Proteo, que cambia de forma, ¿no? Además está la conversación de los príncipes con los fantasmas muertos y lo más importante, este desfile de 11 fantasmas que visitan a Ricardo y a Richmond la noche antes de la última batalla. Richmond es Enrique VII. Estos elementos sobrenaturales eran bastante habituales en las obras isabelinas, en las obras anteriores a Shakespeare, por supuesto, y también en las obras de Shakespeare. En prácticamente todas las tragedias hay algún tipo de elemento sobrenatural, particularmente Macbeth, Hamlet, pero en todas hay alguna alusión a la muerte o a los fantasmas o a las sepulturas donde están los muertos que se aguzanan, ¿no? Está en Romeo y Julieta hasta eso, ¿no? Que nos parece una historia más, entre comillas, soft, dentro de toda la tragedia. Está llena de una carga relativa al mundo sobrenatural. La Inglaterra de esa época era lo que podríamos considerar para el resto de Europa una especie de apartado gótico, sin que ellos lo definieran así. Hoy día uno mira de qué manera se ha labrado la leyenda de Inglaterra, y sin duda Inglaterra hasta el día de hoy es nos trae a la vista los fantasmas, las torres lúgubres, las tumbas, ¿no? Las decapitaciones, ¿no? Tiene que ver con eso. Shakespeare es un elemento fundamental en la creación de ese imaginario respecto de Inglaterra, ¿no? E Inglaterra lo mantiene hoy día vivo, ¿no? Porque el turismo es una cosa muy importante en relación con estas cosas, ¿no? Hasta Harry Potter, si uno lo ve, está vinculado con eso, ¿no? Está vinculado con eso. Estos elementos son muy importantes y ayudan a crear, en el caso de Ricardo III, esta atmósfera de intenso miedo y pesadumbre, ¿no? Los estudiosos del teatro isabelino decían que al público de Shakespeare, claro, se iban a reír, les gustaba reírse, ¿no? Pero les gustaba más aterrorizarse, ¿no? Les gustaba más aterrorizarse. De hecho, las obras que tenían más éxito eran las obras que incluían mayor cantidad de asesinatos, mayor cantidad de fantasmas y muertos, ¿no? También sirven, por cierto, estos elementos sobrenaturales para realzar esta sensación de que el reino de Ricardo es inherentemente malvado, y colabora. Buenos días. La reina Margarita se pasea. Sí, en esta especie de inframundo que describe Shakespeare. Hay una suerte de infierno permanente. El infierno en la tierra, eso es lo que quería representar, ¿no?
como que los momentos de felicidad en las grandes tragedias son mínimos y que la sociedad se desenvuelve generalmente en un ambiente infernal, de terror, ¿no? Provocado por las relaciones humanas, ¿no? Son los propios hombres los que crean ese infierno, ¿no? En las relaciones incluso que tienen que ver con el amor, con la situación de los hijos respecto de los padres, con los amigos, ¿no? Hay un celo de Shakespeare por sembrar la desconfianza. Las tragedias de Shakespeare apuntan mucho a eso. Hay alguien que me está mintiendo, alguien que va a herirme, alguien que va a traicionarme. Y los fantasmas vuelven sobre aquellas personas que cometen estos actos a modo de reproche, para fomentar la desesperación ya en el momento en que Shakespeare resuelve eliminarlos, ¿no? Es el caso de Ricardo. Vamos a ver esa escena de los fantasmas que lo atormentan. Espera un poquitito, aquí vienen las cosas que dicen, porque no todas están aquí, ¿no? Mañana pesaré con fuerza abrumadora sobre tu alma. Yo, el que fui ahogado en un vino nauseabundo, pobre Clarence, por tu perfidia entregado a la muerte. Medita en mí mañana durante el combate y que tu espada caiga inerte, desespérate y muere. Después aparece la reina Ana. Ricardo, tu esposa, tu infortunada esposa, que nunca durmió una hora tranquila contigo. Harold Bloom dice que estas frases tienen doble sentido. Harold Bloom dice expresamente que ella estaba diciendo ahí que no la dejaba sexualmente tranquila nunca. No sé si será esa la intención de Shakespeare, la verdad. Y que termina por matarla en un acto de ese tipo. Tu alma viene ahora a colmar tu sueño con perturbaciones. Medita en mí mañana durante el combate y que tu espada caiga inerte. Desespérate y muere. También aparecen los niños. Vamos a ver. La última. Vamos a cortar antes que termine. Bueno, en Inglaterra en ese tiempo, la sola mención de un jabalí era una cosa terrorífica. La gente tenía miedo a los jabalíes porque circundaban los pueblos. Ahora sí. Todavía puede ser cierto. Y que a uno lo asociaran con un jabalí era algo directamente malvado. O sea, era un sinónimo de una fuerza indómita, pero a la vez de una violencia incontrolable. Así era. De hecho, había algunos bares muy de mala muerte que usaban el jabalí como su símbolo. Y curiosamente, los temas, el escudo de Ricardo era un jabalí. Era un jabalí. Era el símbolo heráldico de Ricardo. ¿Pero lo inventa Shakespeare o no, era verdaderamente así. Era de verdad así. Era de verdad así. El jabalí es el símbolo heráldico del rey. Entonces, y aquí por cierto lo utiliza. Y en la obra Shakespeare lo saca a relucir varias veces. Lo saca a relucir, por ejemplo, en el sueño del personaje de Stanley, acerca de la muerte de Hastings. También se usa para describir la deformidad de Ricardo. Lo asocian con la forma del jabalí, por la joroba. Y de hecho, Ricardo, como vimos, es maldecido por la reina como un cerdo marcado por el espíritu del mal. Entonces, el jabalí era un animal peligroso que la gente cazaba durante la Edad Media con muchos costos de vida y además era asociado entonces con esta cosa perturbadora de violencia incontrolable. El final de esto, en verdad, me parece, de este documental que hace Al Pacino, que además me parece magníficamente editado, porque por Dios el trabajo de edición que tiene esto es una cosa... De hecho, al final de la película muestran como los camarógrafos están un poco hastiados con la filmación de esto, y uno le dice al otro, qué sé yo, y si tú supiera que tenemos no sé cuántos rollos más de películas, quizás hasta cuándo nos seguimos filmando, porque fue un trabajo largo. Creo que está todo dicho aquí respecto del final y por eso quiero mostrárselo. Esta es como una historia peor, la peor historia que puede ser contada, convertida
en un relato fantástico, ¿no? O sea, uno dice, ¿cómo el genio de un dramaturgo es capaz de hacer una cosa así, ¿no? Y al mismo tiempo dejar satisfecho al público en muchos sentidos, porque el público que va a ver Ricardo III finalmente sale habiéndolo pasado bien, habiéndose reído, ¿no? Habiéndose reído mucho, entendiendo muchas cosas, ¿no? Respecto de cómo funciona el aparataje del mal y el embaucamiento de las personas, y a la vez teniendo una marcada especie de advertencia política respecto de cómo enfrentarse a los gobernantes y a las situaciones de la vida de un Estado, ¿no? Las situaciones de una vida de un Estado están aquí puestas en entredicho, ¿no? Porque son finalmente todas mentiras. Shakespeare tiene esa idea respecto de los gobernantes, no es solamente en esta obra que lo dice, ¿ah? Es una cosa bastante común en todas sus obras históricas y es una cosa común en sus tragedias, incluido Hamlet, ¿ah? En Hamlet, por cierto, que hay una duda respecto del poder temporal que toma el hermano del rey Hamlet, pero también pone muchas dudas sobre este reinado glorioso del antiguo rey Hamlet, ¿no? Y de cómo habría sido el reinado de un príncipe Hamlet que tiene todas estas cosas en su cabeza, ¿no? Hay una duda respecto de quiénes van a ejercer el gobierno y siempre es el pueblo el manipulado el que sirve a los procesos de otros, ¿no? Eso está muy claramente representado en esta obra, ¿no? Ahora, históricamente sabemos que Ricardo tenía alguna deformidad, no era deforme al grado que lo describen las crónicas de Thomas More, ni tampoco las crónicas posteriores a Thomas More, ni tampoco a la obra misma de Shakespeare, que lo hace en extremo deforme por su propia mirada, la propia mirada de Ricardo y la mirada de los demás personajes, ¿eh? Ricardo, al parecer, tuvo una escoliosis pronunciada que se fue acentuando durante su adolescencia. Nunca fue demasiado jorobado, porque si no jamás habría podido pelear como peleó en las guerras, porque era un guerrero prácticamente imbatible. Y tampoco, al parecer, tenía esta especie de muñón que saca a relucir Shakespeare en la obra, ¿eh? Con el que acusa de brujería a la reina y al amante de Hastings, ¿eh? El público, ¿qué pasa con esto? El público se siente cautivado de principio a fin con este manipulador, ¿eh? Se deleita con el manipulador, empieza a comprenderlo y de repente hasta como que lo quiere y como que sigue avanzando en sus maldades. Finalmente el público recapacita y se da cuenta. Shakespeare hace una cosa bastante increíble, termina con los monólogos una vez que él acepta la corona. Son los monólogos de Ricardo los que convencen a la gente. Cuando uno lo ve en el diálogo corto y enfrentado a la batalla, ya el personaje de Ricardo III se transforma en el ser perverso que tenemos que ver morir, ¿no? Porque Shakespeare finalmente sabe que tiene que tener esto una cierta condición moralizante. El público no puede salir del teatro pensando que Ricardo es un salvaje, un inteligente y que todos los demás eran unos tontos, ¿verdad? En las últimas escenas sí que el público se concentra sobre la maldad de él y sale afuera del teatro pensando cómo pueden existir estos monstruos, ¿verdad? Que conocemos todos. Veámoslo. Sí, yo creo. Increíble. Sí, yo creo. Esa la hizo Al Pacino. La muerte en Venecia, ¿no? La hizo Al Pacino, ¿no? No. De Visconti. La muerte en Venecia de Luchino Visconti. Actúa Dick Bogart. No, pero el actor, ¿quién es? Dick Bogart. Jacques Bogart. No tengo nada más que contar. No.